Hola, les habla el profe Yus. Ahora vamos a ver cómo se hace el predimensionamiento de las columnas en el programa Predim 2020. Entonces, lo primero que hay que hacer desde el menú de inicio del programa es definir la zona de amenaza sísmica que en la norma colombiana está definida como amenaza sísmica. Hay tres zonas, ¿cierto? Alta, media e intermedia y baja, ¿cierto? Entonces, eh, uno define esa zona porque con ese dato el programa determina las dimensiones mínimas de las columnas, ¿cierto? Que para las zonas altas es de 30 por 30 y para las zonas intermedias es de 25 por 25. Eh, entonces, dentro del módulo de pórticos de concreto, ¿sí? Estamos, para dimensionar las columnas, entonces entramos a columnas de concreto dentro del programa y allí vamos a tener un, un menú, ¿cierto? Que es este, que nos pide unos datos. Recuerden que los datos que pide el programa las celdas están en color blanco. Eh, Ahí dentro del programa hay un dibujo, ¿cierto? Que explica más o menos lo que se considera cuando se considera una columna medianera y cuando se considera una columna central, cuáles son las columnas centrales y cuáles son las columnas medianeras y cuáles son las longitudes del área que rodea la columna, la llamada área aferente, que son los datos que van a ingresar en el programa. Entonces aquí explica que el X es el promedio de la luz adyacente de la columna en el sentido de X y está el promedio de luces adyacentes de la columna en el sentido Y, donde este sería el sentido X y hacia arriba sería el sentido Y. Entonces, el ejemplo que estamos usando, ¿cierto? Tenemos este ejemplo y tenemos estos datos del proyecto. Allí nos van a interesar el número de pisos y la altura promedio de pisos de todos los datos, porque los demás datos, recuerden, ya hemos calculado, ya dimensionamos la losa, entonces con las dimensiones de la losa se calculan las cargas por metro cuadrado de la losa. Esa carga se va a repartir a las columnas y también eh, esa carga se va a repartir a las columnas y va a determinar cuál es la carga que baja sobre la columna. Entonces, la dimensión de la columna finalmente es una relación con la carga. Entonces, a mayor carga va a tener mayor dimensión la columna. La otra definición que se hace allí es que hay unas columnas, las llamadas columnas de la parte central, que serían estas, que tienen losa, digamos, a todo su alrededor, y las columnas ubicadas en el perímetro, o sea, columnas laterales de las fachadas, que serían este eje de aquí, este eje de aquí, este eje de aquí y este eje de aquí. Entonces, lo que hacemos normalmente es tomar dos columnas, una central y una perimetral. ¿Cuál? La que tenga mayor área alrededor, mayor, la llamada área aferente, o sea, que más carga tome. ¿Sí? Y eso lo va a determinar pues las dimensiones que tengan, las luces que tengan entre columnas. Entonces, básicamente, esto es lo que el programa nos pide. Aquí está esta columna, esta que sería una columna central, y el área aferente sería el área alrededor de esa columna. ¿Cómo sale esa? Y la columna perimetral sería una columna del perímetro, ¿sí? Ya sea de uno de estos ejes, pero entonces cogemos las que tengan mayor área alrededor.
mayor área aferente, se llama eso. Entonces, en este caso, esta es la columna que tiene mayor área aferente. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque ya determinamos con las luces cuáles son las áreas mayores. Miren que esta columna tiene eh, luces de 9 metros a cada lado y tiene una luz de 6 metros en el otro sentido, más el voladizo de 2 metros. Entonces, esta se considera la más cargada. Y del centro, esta también porque tienen 6 por acá, 5 por acá y 9 y 9 en esta dirección. Entonces, el área aferente de la columna se calcula con la luz en X, que sería esta distancia que hay de aquí hasta acá, ¿cierto? Allí. La luz en X, y esa luz en X sería la mitad de estos 9 metros, porque la columna toma la mitad, digamos, de la carga, ¿cierto? Entonces la mitad de 9 metros, que es 450, 9 sobre 2, más la otra mitad del otro lado, o sea que entre este punto y este punto va a haber 450 más 450, o sea, 9 metros, ¿cierto? Eso es lo que tenemos acá. Y en el otro sentido, en el sentido Y, pues va a ser lo mismo, ¿cierto? En este sentido tiene 6 metros, o sea que la mitad de 6 metros serían 3, y en este sentido tiene 5 metros y la mitad de 5 serían 250, o sea que estaríamos hablando de que esa LY, el sentido Y, 6 sobre 2 más 5 sobre 2, o sea 3 más 2, 5, y eso nos da 550. Entonces, este es el dato que vamos a meter para la columna de eh, la columna central que encontramos aquí. ¿Sí? Para la columna perimetral, entonces el X sería esta distancia, que serían prácticamente los mismos 9 metros de acá, ¿cierto? Que las luces son similares, 9 metros. Y en el otro sentido, entonces tenemos la mitad de 6 metros, serían 3 de aquí a aquí, y la mitad de y más 2 metros, porque esto como es voladizo no tiene otra columna que sostenga, o sea que esta columna tiene que sostener ese voladizo. Entonces sería 6 medios más 2 serían 3 más 2, 5 metros. ¿Sí? Entonces estos serían los datos con que ingresaría la columna de acá. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meter los datos, ¿cierto? Entonces decimos número de pisos, nos pide el número de pisos, 7. Nos pide la altura promedio de los pisos, entonces se calculan las alturas de los pisos. Si hay diferencias de altura, entonces se puede trabajar con una altura promedio, pero si hay una columna que tenga, por ejemplo, la del primer piso que sea muy alta, una doble altura, debe trabajarse con esa doble altura, ¿sí? Debe considerarse esa doble altura aquí en la altura promedio de los pisos. Y bueno, porque esa es la que va a determinar prácticamente la esa altura va a determinar la dimensión de la columna. Bueno, entonces acá dice que son 3 metros, y el tipo de losa de cubierta, entonces tenemos aquí cubiertas livianas, cuando son tejas, pues con estructura metálica, o losa de concreto. En este caso nos dicen que la cubierta es en losa de concreto. Listo. Entonces, estos datos que están aquí son los datos de la carga que ya se calculó en el módulo anterior. Lo vimos en el video anterior, en el tutorial anterior. Entonces, ya esta carga viene determinada desde el módulo. O sea, cuando calculamos la losa, le calculamos las dimensiones de la losa, con esas dimensiones se calculan las cargas, y con esas cargas el programa las trae acá, y con eso va a calcular. O sea que esa columna, esa losa, digamos, tiene una carga de 10.3, o sea, casi 1 tonelada por metro cuadrado. ¿Sí? Esa es la carga de la luz. ¿Qué nos falta? Entonces las luces. Entonces para la columna central dice aquí que son 9, que serían estos 9 de aquí, y 550. Entonces 9 y 550. O sea que la columna nos da una columna cuadrada de 80 por 80 o una columna rectangular de 55 por 1,15.
Y en el caso de la columna perimetral, entonces eran 9 y 5 metros. Entonces 9 por aquí, 5 metros acá. Y eso nos da las dimensiones de la columna. ¿Por qué se hace esa diferenciación de columna central y columna perimetral? Porque para carga vertical, las columnas que mayor sección deben tener, porque cargan más, tienen mayor carga vertical, son las del centro. Pero ante fuerzas laterales son las columnas perimetrales las que más son más exigidas, ¿sí? Entonces, por eso se hace la diferenciación. Entonces, aquí finalmente el programa compara las dos dimensiones que dan y toma la mayor de las dos dimensiones, ¿sí? Toma la mayor de las dos dimensiones. Entonces, lo que va a hacer el programa es eh, decir que use la columna de mayor longitud, entonces aquí de mayor sección, entonces aquí sería una columna de 1,20 por 1,20 o una rectangular de 85% de tenta. Si usted la quiere circular, entonces tendría que tener un diámetro de 165. El programa compara con esta es cuando definimos allá en la primera opción del menú, cuál era la zona de amenaza sísmica. Entonces con esa zona de amenaza sísmica él determina que la dimensión mínima de la columna es de 30 centímetros, o sea que la dimensión que nos dé aquí, él la va a comparar con esta, y si esta es menor, entonces va a poner la dimensión mínima, ya sea con una columna cuadrada o con una columna circular. Bueno, ese es básicamente el dimensionamiento de columnas con el programa Predin 2020. Muchas gracias.